¿Alguna vez te has sentido como si todo estuviera en tu contra? Como si, sin importar lo que hagas, las cosas solo empeoraran. Imagina perder todo en un solo instante. Tu familia, tu salud, tus bienes. ¿Seguirías confiando en Dios? Hoy te contaré la historia de Job, un hombre que enfrentó la prueba más grande de su vida, pero jamás perdió su fe. Si alguna vez has pasado por un momento difícil, esta historia te ayudará a encontrar fuerzas para seguir adelante. Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo tenía una vida ejemplar, sino que también era un hombre próspero. Poseía grandes riquezas, tierras, ganado y una familia numerosa. Su vida parecía perfecta, pero la verdadera prueba de fe no ocurre en los tiempos de abundancia, sino en los momentos de pérdida. Mientras Job vivía en bendición, en el cielo ocurría algo que cambiaría su destino. Satanás se presentó ante Dios y argumentó que Job solo era fiel porque tenía una vida cómoda. «Quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara», dijo el adversario. Dios, conociendo la verdadera fe de Job, permitió que fuera probado, no porque dudara de él, sino porque sabía que su fe permanecería firme. En un solo día, Job perdió todo. Primero, unos mensajeros llegaron con noticias devastadoras. Su ganado había sido robado, sus siervos asesinados, y un fuego había consumido sus posesiones. Como si eso no fuera suficiente, un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban sus hijos, matándolos a todos. Imagínalo por un momento. En cuestión de horas, perdió todo lo que amaba. Cualquier persona habría caído en desesperación, maldiciendo su suerte. Pero Job hizo algo que nos deja una gran lección. En lugar de quejarse, se postró en tierra y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». ¿Cuántas veces nos cuesta confiar en Dios cuando algo nos sale mal? Job nos demuestra que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios, incluso en medio de la pérdida. Satanás no quedó satisfecho y argumentó que, si Job perdía su salud, entonces sí maldeciría a Dios. Y así, Job fue atacado con llagas dolorosas en todo su cuerpo. Su sufrimiento era insoportable. Ya no solo había perdido sus bienes y su familia, ahora también su propio cuerpo estaba cubierto de enfermedad. Aquí es cuando la verdadera prueba de paciencia y fe comienza. Su esposa, en lugar de consolarlo, le dijo: «¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job respondió con sabiduría: ¿aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Esta es una pregunta poderosa. Cuando todo va bien, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero, ¿seguimos confiando cuando enfrentamos dolor, enfermedad o pérdida? Job nos enseña que la fe genuina no depende de lo que tenemos o dejamos de tener. Cuando Job se encontraba en su punto más bajo, 3 amigos fueron a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio, se sentaron con él en silencio durante 7 días, pues veían su dolor. Pero cuando finalmente hablaron, en lugar de consolarlo, comenzaron a acusarlo. Le dijeron que debía haber pecado gravemente para merecer tal castigo. Dios no castiga a los justos, argumentaban. En su lógica, Job debía haber hecho algo malo. Pero Job sabía que no era así. Aún en medio de su dolor, mantuvo su integridad. Aquí hay otra lección importante. No todas las pruebas son castigos. A veces, sufrimos no porque hicimos algo malo, sino porque Dios tiene un propósito mayor que aún no entendemos. La historia de Job es famosa por su paciencia. A pesar de sus pérdidas, del dolor, de las críticas de sus amigos y de la desesperanza que lo rodeaba, Job no perdió la fe. Aunque cuestionó su sufrimiento,
nunca maldijo a Dios. Su resistencia nos enseña que la fe verdadera no significa no sentir dolor, sino seguir confiando a pesar del dolor. En los momentos de prueba, es normal tener preguntas, sentir tristeza o incluso desesperanza. Job también las tuvo. Pero lo que marcó la diferencia fue su decisión de seguir confiando en Dios, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento. Después de todo su sufrimiento, Dios finalmente habló. No le dio a Job explicaciones detalladas sobre el motivo de su prueba. En cambio, le recordó su grandeza y el vasto conocimiento que está más allá del entendimiento humano. ¿Dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra?, le preguntó Dios. Con esto, Job comprendió algo esencial. Hay cosas que nunca entenderemos completamente, pero Dios siempre tiene el control. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Después de su prueba, Dios restauró la vida de Job. Le dio el doble de lo que había perdido: más riquezas, una nueva familia y muchos años de vida. Pero lo más importante no fue la restauración material, sino la transformación espiritual que Job experimentó. No siempre veremos una restauración inmediata en nuestras vidas, pero la historia de Job nos recuerda que Dios es fiel y que nuestras pruebas tienen un propósito mayor. La historia de Job nos deja grandes enseñanzas sobre la paciencia y la fe en tiempos difíciles. Nos recuerda que nuestra confianza en Dios no debe basarse en las circunstancias, sino en quién es Él. Si hoy estás atravesando una prueba, recuerda que no estás solo. Como Job, puedes elegir confiar, aun cuando no entiendas todo. Al final, Dios tiene un plan mayor y su fidelidad nunca falla. ¿Has vivido algo que puso a prueba tu fe? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más reflexiones como esta.